Y llegó la primavera, hoy un día realmente con una temperatura medianamente agradable, pero con muchísima humedad por la lluvia. A todo esto se debe agregar también el plátano, lo que larga las espinillas y las alergias típicas de esta época del año. Sobre todo esto nos habla el doctor Rubén Vergara. Mirá, Fernando, el tema es así. La persona alérgica es alérgica todo el año, es así. Se descubrió en el año 69 la inmunoglobulina característica del alérgico, que es la inmunoglobulina E, por los esposos Kimishige y Teruku Ishizaka. Ellos descubrieron que la inmunoglobulina E es una proteína característica de la persona alérgica. Quien se hace un análisis, aún en el cordón umbilical del recién nacido, puede determinar qué cantidad de alergia tiene o cuál es la predisposición a padecer estos cuadros alérgicos. Ahora, vos bien decías que cuando llega esta época de la primavera hay una exaltación de los síntomas alérgicos por la polución atmosférica de pólenes especialmente. Y bueno, ¿cuál es la pauta que hay? Es decir, es un conjunto de medidas. La prevención se hace desde el punto de vista medicamentoso con medicación antialérgica previa, no en el momento del ataque, claro, sino tomando como prevención mediados de agosto, digamos, ¿no es cierto? Hasta noviembre. La toma de antialérgicos o antihistamínicos sin corticoides, el uso tópico de corticoides a nivel de la mucosa nasal, especialmente, o bronquial si el paciente es asmático, y eso permite un bienestar casi absoluto de los síntomas respiratorios a pesar de la polución atmosférica de pólenes. Pero Junín tiene una particularidad especial, es decir, cuando cae la bellota del plátano, que se seca y cae, el viento lo levanta, la espícula del plátano la levanta e impacta sobre la mucosa conjuntival, nasal, traqueal, laríngea o bronquial. ¿Y qué ocurre? A nivel de los ojos, el prurito ocular, característico de la intensa picazón, la molestia en la garganta cuando la espícula se incrusta, digamos así, en la laringe y en las cuerdas vocales con crisis de tos seca, hasta disfonía, las crisis de estornudos y característico chorreo de una mucosidad acuosa, la obstrucción nasal, la fatiga en el asmático. ¿Qué quiere decir eso? Que si se tuviera una ciudad exenta de espículas, es decir, que la bellota antes de caer se pode, de tal modo de que cuando se seca el viento no la pueda levantar, y al no existir no habría estos cuadros alérgicos que afectan a tanta gente. Quiere decir que el conjunto de medidas es, en lo personal, la prevención a través del médico de cabecera o del especialista en alergia, con la medicación preventiva, hacer los test de alergia para saber si se es sensible a alguno de los pólenes de esta época, instrumentar un tratamiento de inmunoterapia específica oral o inyectable a través de los años. En 2 o 3 años se puede lograr una muy buena desensibilización alérgica a los pólenes. Y luego la higiene urbana, es decir, si estamos viendo que la espícula cuando la levanta el viento es la causante de síntomas alérgicos en personas que no son alérgicas, que tienen inmunoglobulina E, esa proteína que habíamos dicho característica del alérgico en cifras normales, pues hay que tener higiene urbana, podar las plantas en la época correcta antes que caiga la bellota y así impedir la sintomatología alérgica, tanto sea para alérgicos como para personas no alérgicas. No, la cosa no es sacar los plátanos, sino podar en el momento adecuado. Justamente, sí. El plátano es una planta que fuera de la época de polinización es excelente. ¿Por qué? Porque muchas ciudades del mundo la tienen. Viña del Mar, París, Buenos Aires, en fin. No se trata de crear un mito respecto al plátano como que es un problema para empezar a sacarlos todos, ¿no es cierto? Es podarlo en la época correcta e impedir otro tipo de problemas que trae, ¿no es cierto? Porque las hojas tapan cuando están muy altos, tapan las cañerías, los desagües pluviales, cuando llueve la gente se inunda. Es decir, una serie de inconvenientes que hay que tenerlo en cuenta. Y especialmente acá, el plátano es un árbol que está muy difundido en la ciudad. El plátano y el freno, pero especialmente el plátano. Entonces, habría que tomar una conducta, una política de poda adecuada en el tiempo correcto.
Así se evitarían un montón de inconvenientes en la salud de la población. ¿Y esto lo saben las autoridades o...? Es cíclico que, y yo te agradezco el espacio, Fernando, porque todos los años cuando vienen estos problemas aparezco en la televisión o en los diarios hablando sobre un problema que es insistir siempre en lo mismo. Y si se leen los artículos que he publicado y de las notas periodísticas que me han hecho, incluida esta misma, es reiterar siempre lo mismo, es decir, que las autoridades se ocupen de lo que se tienen que ocupar y el paciente de hacerse ver con el especialista para impedir tener problemas de salud. Esto es así, es una conjunción de medidas que son de prevención. Ahora, si a las autoridades no les interesa y el paciente no sabe a quién recurrir, estamos en un problema serio, porque ha aumentado en forma muy importante la estadística de personas que padecen este tipo de problemas alérgicos en esta época, especialmente la primavera y el verano.